Ambiente está bien, nosotros estamos listos Sí, y sí, perfecto. Ok. Ya tenemos 18 participantes. Hay mucha gente inscrita. Esta vez creo que vamos a tener varias personas de la costa que están muy interesadas en tu tema. Ahí iremos me viendo cómo se... imagino. Pues imagina, claro que sí. Entonces ahí vamos viendo cómo se van vinculando a la conferencia las personas que están interesadas. Bueno, mientras tanto, voy a presentar José Antonio Mesa Reyes. Bueno, primero que todo, es un gran amigo. Ah, Llevamos metidos en este mundo de la astronomía hace mucho tiempo. Yo creo que, José, yo vine a ser tus hijos. Sí, sí, más o señora. menos. Sí, claro. Entonces, pues eso quiere decir que llevamos mucho tiempo de amigos, hemos compartido muchas conferencias en Uniandinos y también en Villa de Leyva, bueno, en fin. Él pertenece a una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA, y él, eh, alguien por ahí me está escribiendo que no le llega el link. Mira a ver si se puede. Bueno, yo ahorita le escribo a ella. Bueno, el ACDA es consultor empresarial, astrónomo aficionado, él es ingeniero de sistemas, especialista en ingeniería de producción y magister en ingeniería industrial, candidato doctor en administración de empresas, ha realizado estudios en Estados Unidos e investigaciones de operaciones en España, gerencia de operaciones en Brasil, mejor dicho, en planificación urbana, como becario de la agencia japonesa JICA y brasilera ABC Corporación Internacional. Es consultor del sector privado y público a nivel nacional e internacional. Entonces, y se desempeña actualmente como docente universitario de posgrados. Entonces, además de eso, que es un excelentísimo conferencista, yo sé que todos esta noche se lo van a gozar. Este es un tema que él ha trabajado desde hace mucho tiempo y que estamos pues todos muy listos a escucharte. José, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches para todos, un gusto escucharlos, espero que se encuentren bien, disfrutando esta oportunidad que pocas veces tenemos de dejar las carreras y estar pues, subiéndonos a transportes atestados de personas. Y más que eso, agradecerles que quieran compartir con nosotros este mensaje que queremos llevarles acerca de nuestro gran autor, de nuestro gran Nobel, eh, Gabriel García Márquez, y cómo se hizo realidad un sueño para Colombia y también para mí especialmente, de que el nombre de Gabriel García Márquez resultara en el espacio, en el espacio, en el universo, quiero decir yo. Entonces, voy a contarles esta historia y como les comentó Ana María, en esta historia, pues ya lleva 12 años acompañándome mi hija desde cuando nació estaba programada con todo esto, ya hemos asistido a varios eclipses, hemos asistido a, a dos lanzamientos espaciales, entonces ahí ya estamos haciendo, entregando la banderita para las siguientes partes del proceso. La charla de hoy que nos invita se llama Realismo mágico en las estrellas, así llegaron Macondo y Melquíades al espacio. Eh, lastimosamente no supimos que iban a haber conectados personas de la costa porque hubiera sido maravilloso escuchar en la voz de ellos alguna presentación de qué era Macondo y Melquíades o preguntarles de pronto leídos inclusive algún texto que nos diera una buena idea de, de cómo suena García Márquez leído. Pero quiero saltarme un poquito allá y mostrarles cómo suena García Márquez leído. Pues voy a pedirles un momento, espero no equivocarme. Voy a compartirles un audio en el cual vamos a saber para comenzar
quiénes eran Macondo y Melquíades. Por favor, alguien que me confirme si escucha el audio que va a sonar. Muchos años después, frente al pelotón de ¿Sí lo escuchan? Sí, perfecto, se escucha. Javier, muy amable. fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Bueno, vamos a ir hasta ahí por el momento en esa lectura, en donde nos hace en la primera página de Cien años de soledad, eh, en la pura primera página de Cien años de soledad, ya nos ha compartido García Márquez varias cosas. Uno, Macondo, y otro, quién era Melquíades. Entonces, estoy volviendo a compartir la presentación, por favor. Entonces, ¿de dónde sale toda esta historia? Se las voy a ir desentrañando poco a poco. Pero todo tiene su fundamento en que el pasado 17 de diciembre de 2019, la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que tiene pues varias funciones de coordinación en la astronomía, pero la mayoría de ustedes de pronto lo sabe o de pronto no lo sabe, pero el año pasado se nombró a Macondo, con el nombre de Macondo, a una estrella, y con el nombre de Melquíades a uno de sus planetas. Como están tan lejos, están fuera del sistema solar, se llama un exoplaneta. Y esos nombres están fundamentados en la historia de García Márquez. Lo que vamos a ver en la charla de hoy es qué son los exoplanetas, qué es un exoplaneta, cómo fue el concurso, quiénes fueron y cómo hicieron para ganarse el concurso, y pues hacer algunos aportes también acerca de por qué García Márquez hizo importantes avances, escribió artículos y siempre pensaba en los viajes espaciales y en la vida en el espacio en su obra, por razón por la cual lo postulé hace unos 5 años para que fuera su nombre ya un accidente en alguno de los
cuerpos espaciales que se iban encontrando. Eso lo lograron unos jóvenes el año pasado y es la historia que les voy a contar. Entonces, para comenzar, contarles que probablemente la mayoría de nosotros nacimos con la concepción del sistema solar que pueden ver en esta imagen, en la cual veíamos el Sol, a Mercurio, Venus, inclusive hasta Plutón como planeta. Así nos habíamos imaginado siempre el sistema solar. Y de hecho, nuestro sistema solar era como el modelo, nos habíamos imaginado que los planetas terrestres rocosos y pequeños generalmente se encontraban cerca a su estrella, que en este caso es nuestro Sol, y los planetas grandes gaseosos se encontraban lejos de la estrella. Siempre nos habíamos imaginado que era así el sistema solar y que deberían ser los otros sistemas solares si lo sabían. Pues cada una de esas estrellas que ustedes ven en esta foto aparece un poquito borrosa, pero era de mis primeros pinitos de la astrofotografía, es esta misma foto de la constelación de Orión. Cada estrella que ustedes ven en la noche es una estrella como nuestro Sol, y cada estrella que ustedes ven en la noche podría tener planetas a su alrededor, y además alguno de esos planetas podría o pudo haber tenido vida. Y por eso es importante esta exploración. Probablemente la mayoría de nosotros ya vivíamos cuando se descubrió a Caronte, tal vez no cuando se descubrió a Plutón en 1930. La imagen de la izquierda muestra a Caronte cuando se descubrió. Con esa foto descubrieron a Caronte. Era algo así como un chichón, o como dirían los doctores, un edema en la cara de Plutón. Y así descubrieron a Caronte. Eran los dispositivos, eran los mecanismos, era lo que teníamos en ese momento. A su derecha pueden ver hoy lo que han obtenido las naves espaciales observando a Caronte. Hoy en día tenemos un nivel de definición. Y allá fue donde se hizo la primera propuesta para que quedara García Márquez inmortalizado. No funcionó, pero lo que quiero decirles es que las técnicas de observación han mejorado muchísimo. Hoy en día sabemos que Plutón está tan lejos del sistema de nuestro Sol que cuando está tan lejos su atmósfera se congela y cae congelada en un año que dura 225 años de los de nosotros. Una órbita de Plutón es 225 años de los de nosotros. Y al lado ven ustedes fotos reales de sus 5 lunas que se han ido encontrando con el paso del tiempo. Entonces, la ciencia avanza muchísimo y ha encontrado gran cantidad de cosas, ha encontrado una serie de planetas menores, como hoy en día es Plutón. Y también, en este punto ya saltamos a los exoplanetas, unos señores suizos, Michel Mayor y Didier Queloz de la Universidad de Ginebra en el Observatorio de la Alta Provenza, encontraron en 1995 por primera vez, encontraron un exoplaneta, es decir, un planeta alrededor de otra estrella. O sea, ya hace 25 años se encontró el primer planeta alrededor de otra estrella. ¿Cómo lo hicieron ellos? Observaron la estrella y vieron que había unas posibles variaciones en su velocidad. Y eso se miraba o se determinaba a través de la espectrografía que hacían de su luz y que veía que cambiaba en el espectro. Entonces, eso permitía determinar que alguna parte de esa estrella se estaba alejando o que había algo alrededor. Ese algo pues fue un planeta. La técnica que ellos utilizaron para encontrar ese planeta se formalizó después en otros telescopios y hoy en día es una de las muchas técnicas para seguir encontrando exoplanetas. Esa estrella y ese planeta recibieron el nombre de Belerofonte Iridium, una estrella parecida un poco a la de nosotros, que se encontraba a 50 años luz, que se encuentra a 50 años luz. Esa estrella es tan parecida al Sol que inclusive en tamaño se parece, 1.05 masas solares. El planeta, por su parte, era la mitad de grande de Júpiter, pero a diferencia de Júpiter se encontraba casi a una 20ª parte de la distancia que hay de la Tierra al Sol, o sea, muchísimo más pegado que Mercurio. Y no solo eso, sino que es un planeta que le daba la vuelta al Sol en 4.23 días.
Se estima que su temperatura superficial es de 1265 grados y su órbita es prácticamente un círculo, a diferencia de ser una elipse. Imagínense todas esas cosas diferentes que tenía. Muy cerca, a pesar de ser un planeta que era la mitad de Júpiter, alrededor de una estrella parecida a la de nosotros, un periodo de rotación sumamente rápido y una órbita prácticamente circular. En esta imagen estamos mostrando esas diferencias, cómo esa estrella gigantesca está tan pegada al Sol. Pues bueno, con el paso del tiempo se fueron desarrollando más dispositivos y hay un telescopio espacial que se llama Kepler. Está mirando hacia un espacio reducido del universo. Como pueden ver ustedes en la imagen, está el telescopio mirando un poquito allá hacia la derecha arriba a unas cuadrículas. Realmente ese telescopio solo está mirando esa pequeña porción del cielo representada en esas cuadrículas. El telescopio espacial Kepler, diseñado especialmente para encontrar planetas del tamaño de la Tierra y aún más pequeños. Este telescopio es utiliza una de las muchas formas, no voy a entrar en diferentes formas de encontrar exoplanetas, pero hay muchas formas de encontrar exoplanetas. A 2013 se habían encontrado 1030 exoplanetas, hace 7 años había ya 1030 exoplanetas. Esos exoplanetas pues están muy lejos, ahora de pronto volvemos a esta diapositiva, pero al día de hoy se han encontrado muchísimos más planetas alrededor de diferentes estrellas y con muchísimas diferentes características. Algunos pocos son rocosos, algunos son gaseosos, pero hay muchísimos. De hecho, se estima que de esos cerca de 4000 planetas, o sea, cada día que se haga esta conferencia van a cambiar el número de planetas. Pero de esos cerca de 4000 planetas que puede haber encontrado en este momento, hay 55 que tienen características similares a la Tierra y que podrían tener vida. Esto es probablemente una de las cosas más atractivas de las búsquedas. Estos son datos recientes. De todos esos planetas que se han encontrado, se estima que hay unos 55 que tienen condiciones que podrían dar origen a la vida en algún momento o que de pronto pudieron haberla tenido y se pudo haber extinguido porque no sabemos en qué momento de la observación. Además, como dijimos, estamos tan lejos que lo que estamos viendo fue lo que sucedió hace 30, 40 o 50 años. Esos planetas pues son el objeto de interés y obviamente pues son muchísimos y hay que ponerles nombres. ¿Cómo se ponen los nombres de un cuerpo que se descubre en el espacio? Probablemente ustedes hayan visto el episodio en Los Simpsons en los cuales el rector lo pone a observar hacia el cielo con la esperanza de encontrar algo nuevo y por un momento le pide descansar, se va a descansar y le dice a Bart Simpson, bueno, lo tenía Bart Simpson de ayudante y simplemente lo anotaba las referencias de las coordenadas y decía nada y decía, tomaba otra coordenada, movía su telescopio y decía nada y así sucesivamente. Y cuando se fue a descansar, Bart le da un cocotazo al telescopio y se queda dando vueltas y se asoma a ver qué era lo que estaba mirando el profesor. Y resulta que encuentra un cometa que se acerca a Springfield. Y el cometa obviamente recibe el nombre de su descubridor, el cometa Bart. Básicamente, los descubridores pueden poner el nombre de sus planetas, cometas, asteroides, lo que encuentren. Se puede proponer, obviamente, cumpliendo algunas reglas. Por eso hay tantos cometas como, por ejemplo, el Schumacher 1, el Schumacher 2, el Schumacher-Levy 9. Ahí, pues, depende de los que lo hayan, cuántos lo hayan descubierto o cuántos los hayan acusado, pues se ponen el nombre de los cometas. Pero, como les dije, se agrupó una gran cantidad de planetas y decidieron, la Unión Astronómica Internacional decidió hacer un concurso para ponerle nombre a una gran cantidad de planetas, pero más allá que por ponerle el nombre, por mejorar la vinculación de los jóvenes y de las personas con la observación del cielo, con hacer esto más atractivo y convertirlo en una realidad que pudieran vivir. Entonces, a cada país que se quiso postular, le asignaron un exoplaneta
una estrella con su exoplaneta, y una de las condiciones es que fuera fácilmente visible, que fuera visible o a simple vista la estrella, o que con un telescopio o unos binoculares se pudiera ver para poder motivar las observaciones. Ese concurso fue con motivo del año pasado, fue con motivo de los 100 años de la Unión Astronómica Internacional y se llamaba Name Exoverse. Reglas, eran cosas, personas, o sea, los nombres que se propusieran debían ser cosas, personas o lugares de importancia histórica, cultural o geográfica. Otra que fueran temas relacionados con constelaciones o con astronomía. Otra que fueran nombres indígenas, otra posibilidad. Otra es que debían proponerse dos nombres, uno para la estrella y uno para el planeta. Y otro, que los nombres estén relacionados con futuros hallazgos. Esto también es importante porque si en este planeta, este exoplaneta, esta estrella y este exoplaneta que se nombraron, si llega a encontrarse otro planeta, pues tendrá que seguirse la línea de las obras de García Márquez para seguirle poniendo el nombre. Coincidió también que en el año 2019 era el año internacional de las culturas indígenas y algún astrónomo o aficionado como yo que tenemos diferentes intereses propuso y se aceptó que se conectaran estos dos ejercicios de nombrar un exoplaneta y las culturas indígenas, los lenguajes indígenas. Entonces vamos a ver lo bonitos que resultaron los ejercicios. En cuanto a gramática, por decirlo así, los nombres que se propusieran debían tener entre 4 y 16 caracteres del alfabeto occidental. Preferiblemente que fueran una sola palabra. Nótese que aquí García Márquez tendría que volverse una palabra. Que fuera pronunciable, que no fuera ofensivo, que no existiera, que no fuera repetitivo. Otra característica es que no puede ser nombres de naturaleza comercial. Por ejemplo, no puede ser un planeta HP, ni puede ser un planeta Xerox, o uno que se llame General Motors, o Coca-Cola. No, no debe ser algo de naturaleza comercial. Los nombres tampoco podían ser de militares o de políticos, ¿sí? Por obvias razones, ¿no? Tendríamos nuestro un cometa Saddam, una estrella Trump, o inclusive Duque. Los individuos muertos a los que se quisiera honrar debían haber muerto hace por lo menos un siglo, para justificar que fueran relevantes. Que no se podían individuos vivos, las organizaciones no se podían mascotas, etcétera, etcétera. Bueno, había una serie de reglas para poner los nombres. Ellos crearon unos comités regionales y en cada país se organizaron los concursos, se convocó a las personas interesadas y aquí pues el proceso pues, fue significativamente llamativo. Tengo entendido que hubo cerca de 200 propuestas y finalmente 3 finalistas en donde se proponía el primero y después los otros 2 iban como opcionales. Esos 3 se proponían a la Unión Astronómica. Pues el concurso tuvo mucha acogida. En la región de América y el Caribe hubo 24 países que propusieron, en Europa 38, en Asia 28, en África 18, en Oceanía 4. En los 5 continentes hubo propuestas para nombrar los exoplanetas. Aquí tenemos los países ya específicos en donde se hicieron las propuestas. Finalmente, como el 19 de diciembre, el 17 de diciembre, se hizo muy temprano, pues muy temprano no, en París, que es donde está la Unión Astronómica Internacional, se hizo el anuncio cerca como de las 5 de la mañana, y los que les voy a nombrar son algunos de los nombres. Por ejemplo, Algeria nombró su estrella como Hogar y su exoplaneta como Tassili. En este caso, Hogar es el nombre de la montaña principal que hay en el desierto del Sahara, al sur de Algeria. Y también Tassili es un lugar reconocido por la UNESCO y es una caverna prehistórica donde hay registros y anotaciones. Por su lado, Croacia, por ejemplo, nombró también esta estrella como Estribor, que es el dios de los vientos en la
eslava para Ana María y María José, que les gusta tanto la mitología. Estribor era el dios de los vientos, y Vélez, por su parte, no está relacionado con nuestro compañero José, sino era el dios mayor de la tierra, las aguas y el inframundo. Entonces, la mitología eslava de los croatas quedó registrada así. Los cubanos, por su parte, pusieron una estrella, su estrella se llamó Félix Varela, que fue la primera persona que enseñó ciencias en un seminario en Cuba, y por otro lado, obviamente, por Carlos Finlay, la persona que determinó el vector de transmisión de la fiebre amarilla eran los mosquitos. Entonces, Cuba ya tiene su estrella Félix Varela y su exoplaneta que se llama Finlay. China, pues obviamente por sus condiciones políticas participó con 3 nombres, con 3 países diferentes. Ellos pueden ser 3 cuando necesitan o uno solo cuando lo necesitan. Voy a nombrar solo Hong Kong. Hong Kong pues nombró a su estrella la Roca del León, Lion Rock, y Victoria's Peak. La Roca del León es un pico que tiene forma de cabeza de león y que está mirando hacia Hong Kong, y el pico Victoria es desde donde se observa la bahía en Hong Kong. Así sucesivamente, en República Dominicana también aprovecharon para nombrar los Maroju y Boinayel, que en sus taíno es realmente una caverna que tiene un registro prehistórico, pero también es una caverna que se ilumina solamente en un momento del año, que es el 21 de diciembre. Cuando está ocurriendo ese solsticio es cuando se ilumina, el resto no se ilumina. Y alguien en la prehistoria se tomó el trabajo de bajar probablemente ese día o probablemente con antorchas y registrar ese evento astronómico. De esta manera, la República Dominicana registra su mitología, registra su idioma original y tiene también un registro relacionado con la historia de la astronomía de ellos. Holanda puso el nombre de 2 pinturas. Una, la Noche Estrellada, obviamente de Vincent van Gogh, una obra de 1899 que está en el Museo de Arte Moderno. La Noche Estrellada es el nombre de su planeta, es Terrennach. Y por su lado, la otra obra que nombraron de Rembrandt se llamaba Los Vigilantes Nocturnos o La Vigilancia Nocturna. Entonces son elementos de la cultura que interactúan, aprovechando la charla que hizo este fin de semana Germán Puerta acerca de la historia de la ciencia relacionada con la astronomía, y de su libro que también publicó. Ecuador, Mozambique, Israel también pusieron sus nombres, el Reino Unido y los Estados Unidos. Ahorita quiero resaltar, Israel le puso como nombre Emiu, que significa amor, Israel, pero estaba leyendo Mozambique, pero ya comencé, lo voy a leer. Le puso el nombre Emiu, que significa amor en un lenguaje originario, y Jairu, que significa unidad, amor y unidad. Israel les puso Tebel. Tebel es significado del universo, del todo, y Aleph es la primera letra del hebreo. Probablemente pues van a tener sus siguientes letras cuando sigan encontrando planetas más pequeños. Estados Unidos, por su parte, le puso 2 nombres que fueron Nushagak y Muchatna. Nushagak es un río cerca de Gilgam, en Alaska, famoso por su salmón que alimenta a esos indígenas locales, y Muchatna es un río tributario del río Nushagak. Esto fue muy interesante porque a los señores indígenas Nushagak los invitaron y en la presentación hicieron un acto cultural con su lengua propia, sus vestidos y sus bailes para recibir la nueva estrella que representó a los Estados Unidos. Bolivia y Brasil también participaron. Para los que hayamos tenido la oportunidad, Brasil, uno siempre habla de los tupi guaraní, las 2 palabras muy comunes allá. Tupi era la población indígena más numerosa que existía cuando fueron invadidos por los portugueses,
Y Guaraní es el nombre también de la región más popular en lo que hoy es Paraná, al sur de Brasil, pero también están al norte de Argentina y Paraguay y Uruguay. Entonces Tupi y Guaraní ya son también una estrella y son también un planeta. Bueno, aquí vamos, yo les comparto después el PDF de la presentación. Para los que quieran mirar, de todas maneras, esta información la encuentran en, la página de la Unión Astronómica Internacional, donde se nombra el planeta, el país, la estrella. Esta fue la persona que hizo que fue el encargado del concurso internacional y ahí mandaba un mensaje a los estudiantes que hicieron el esfuerzo que ahora les voy a contar. No voy a pasar la presentación, pero bueno. Para llegar finalmente a Macondo, a Melquíades y a la astronomía en la obra de García Márquez. Para despertarlos un poquito, quiero preguntarles antes de seguir adelante si alguien hasta el momento tiene alguna duda, que hemos visto básicamente la definición de Macondo y Melquíades en la voz de Melquíades con tilde en la I. Vimos qué eran los exoplanetas y cómo fue el concurso y los diferentes nombres. No sé si hasta el momento alguien quiera hacer alguna pregunta antes de entrar en Macondo y Melquíades específicamente y en la astronomía en la obra de García Márquez. Una pregunta súper puntual. ¿Cómo se seleccionaban los nombres que presentaba cada país? Porque me imagino que eran muchos, o sea, ¿cómo era ese proceso? No sé si me entendí. Para que fuera un nombre por país o tres chinos. ¿Cuál era el Muchas comité gracias. o el proceso? Muchas gracias. La Unión Astronómica Internacional nombró un comité nacional en cada país de los interesados, de los que manifestaron interés. Primero que todo, había que ser parte de la Unión Astronómica Internacional. Colombia fue parte otra vez de la Unión Astronómica Internacional hace apenas como 4 o 5 años. Nosotros volvimos a estar en la Unión Astronómica. Segundo, de ellos, de los países que sí perteneciéramos, nombraron la Unión Astronómica un representante y ese representante nombró un comité nacional y ese comité nacional estableció las reglas del concurso por cada país. Aquí lo que hicieron fue publicar las 200 a 300 opciones y cada uno de los participantes, universidades, colegios, empresas, los que quieran participar, ponían su nombre y su justificación. Tenía que ser reducido como a 50 palabras, debería ser muy puntual. Y había una votación por internet. Y de los que quedaban, el Comité Nacional escogía un primer recomendado, un segundo y un tercer recomendado. Esos tres que resultaban de ese proceso de selección iban a París, allá confirmaban que se cumplieran con las reglas y determinaban cuál era el más conveniente. Y finalmente, pues el que escogieron allá en París, de los tres seleccionados, algo así parecido como una terna para fiscal o para contralor, lo escogían allá en París. Y finalmente quedó Macondo y Melquíades. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Cuéntenos de dónde, disculpe que no pregunté antes. ¿Quién preguntó antes y de dónde? Yo pregunté, me llamo Javier y estoy conectado desde Teusaquillo, en Bogotá. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Javier. ¿Quién nos va a preguntar ahora? Yo tengo una pregunta. Yo soy Álvaro desde Bogotá. Y es que este exoplaneta y esta estrella no han sido asignados a estos nombres, o sí, o van a ser asignados, y cuál es el orden de la asignación. ¿Van a escoger a Rusia primero que Colombia? ¿Cómo opera eso? No, ya el concurso sucedió, sucedió, me devuelvo, el 17 de diciembre pasado se hizo el resultado y para cada uno de los 180 países participantes se le asignó un planeta y una estrella para ponerles el nombre y ese concurso tuvo lugar todo lo largo de 2019 y finalmente los resultados fueron los que parte de lo que yo estoy entregando son los nombres, es decir, no sé si es parte de la sorpresa, pero
Colombia ya tiene dos nuevos nombres en el espacio, que son Macondo y Melquíades. Ya esas estrellas se llaman así, corresponden a una estrella que antes simplemente tenía número de cédula o registro civil, que era HD 93083. Se llamaba así la estrella. Hoy en día se llama Macondo y su planeta se llama Melquíades. Ah, y ese exoplaneta es el exoplaneta de Macondo. Correcto. La estrella se llama Macondo y su exoplaneta se llama Melquíades. ¿Y dónde queda o qué tan lejos queda? Ya vamos a pasar allá, ya vamos a pasar allá. Ya ahorita lo vamos a ver con detalle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Yo entonces, tengo una hay otras pregunta. preguntas, sí, señor. Sí, ¿De dónde? sí, es que, bueno, nosotros estamos poniendo los nombres de todas esas estrellas y planetas como si fuéramos los dueños del universo. Y pues yo creo que deberían poner los nombres de acuerdo a las características de cada uno, o de la región del universo donde se encuentren, o algo así. Nombres pues un poquito más neutrales y no de nuestra cultura. Gracias. Bueno, es una recomendación, digamos, los astrónomos desde la antigüedad han venido poniéndole nombre a las estrellas. Cuando ustedes miren, me parece aquí María José me está haciendo una, ¿por qué no serviría esto aquí? Le voy a decir a María José porque está que me comparte una idea hace ratito. Yo creo que nosotros le ponemos nombre, es más para conocerlos nosotros, y que sí haya vida en otros lugares del espacio y los conozcan diferente. Pero nosotros los conocemos así y seguramente decidieron ponerle estos nombres como parte del concurso, porque hay demasiados y esos otros también les pueden poner diferentes nombres. Pero esto se puso para hacerlo parte del concurso de los 100 años de la Unión Astronómica Internacional. Bueno, muchísimas gracias. Lo que dice María José es absolutamente cierto. Cuando ustedes miren los nombres de las estrellas, los nombres van a aparecer como árabes o algo así, pero realmente van más atrás que los árabes. Los fenicios, los caldeos, los persas ya les habían puesto nombre a las constelaciones. Y lo que hicimos nosotros fue cambiarles, digamos, los nombres. La forma en que los conocemos también nosotros ya es prácticamente los nombres que vinieron del Imperio Romano, pero finalmente los catálogos estelares los vinieron haciendo los astrónomos y les iban asignando números. Los nombres, si bien usted puede buscar en un catálogo estelar un planeta o una estrella por su código, con el paso del tiempo y sobre todo cuando son estudiados o descubiertos, les van asignando un nombre. Entonces, básicamente lo que dice María José, para reconocerlos desde la Tierra, pues les tenemos un nombre. Por ejemplo, si nosotros miramos hacia Orión, que fue la foto que les mostré al comienzo, para nosotros evidentemente era un cazador y se llamaba, y los griegos lo llamaron Orión, ¿sí? Pero aquí en nuestras culturas, imagínense que se llama Cahuyali, y era también un guerrero. Entonces vieron cosas parecidas, pero cada uno le puso nombre de acuerdo a su cultura. Entonces, eso es más o menos la mnemotecnia y la forma en que se les pone nombre para reconocerlos posteriormente. Bueno, ¿continuamos o hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Que finalmente, una pregunta más. Bueno, listo. Guarda la pregunta. Si no la hemos respondido al final, la volvemos a hacer. ¿Alguien iba a hacer pregunta? ¿Germán iba a hacer una pregunta? Pepe, Sí, señor José. Pepe, Sí, Roberto señor Vélez, que, José Roberto. la puntuación de don Germán es válida en el sentido de que la tendencia universalmente era a nombrar los objetos del espacio de acuerdo a determinadas raíces históricas o por genealogías de los grandes genios o por homenaje a algunos personajes astronómicos importantes o bien a algo mitológico. Me acuerdo mucho que en el 2009 o 2010 tal vez se nombró el segundo objeto con nombre colombiano,
que fue el asteroide Antonio Bernal, no sé si recuerdan, que en aquella oportunidad se le No. quería nombrar Pepe Manteca, lo quiso nombrar Colombia. Y por las mismas razones que tú mencionaste, que no se pueden utilizar razones políticas, no aceptaron y aceptaron el nombre de Antonio. Desde entonces, lo particular que tú estás mencionando, y para contestarle complementar la respuesta a don Germán, es que desde entonces la Unión Astronómica Internacional se ha quitado un poquitico ese veto y esa sotana que siempre ha tenido de ser la única autoridad de nombrar las cosas en el espacio. No sé si recuerdas, durante el Año Internacional de Astronomía, parcelaron la Luna y se la parcelaron a los países, y que los países pudieran coger cráteres para su propiedad. Bueno, en fin, fue un juego muy interesante, pero mostraba que la Unión Astronómica ya está mostrando un poquito más de laxitud con la gente que mira. Y este es uno de los bonitos ejercicios que se hizo el año pasado para que la gente nombre como quiera los países, las estrellas. Pero finalmente lo que dice Germán es cierto también en el sentido de que somos antropocéntricos, pues nombramos las cosas como queremos y probablemente cada uno lo que sabe de eso sabe y ese nombre le pone, si no sabe pues no le pone ese nombre. Y es como la parte del gusto humano de creerse un poquito más dueño por el hecho de haberle puesto el nombre. Pero bueno, para nosotros es importante y vamos a ver por qué. Porque en este caso de Macondo y Melquiades valió absolutamente la pena y hace el reconocimiento completo a lo que fue García Márquez. García Márquez entonces habla de Macondo en muchas de sus obras y vamos a ver dónde sale, pero ¿de dónde nace Macondo? Macondo, según Cien años de soledad, nace porque el protagonista de la obra que fue José Arcadio Buendía, mató a un señor que llamaba Prudencio Aguilar, y este se le seguía y se le seguía apareciendo todas las veces hasta que él decidió que se iban de allá y comenzaron a buscar a dónde se iban a vivir. Y llegaron a un sitio en donde dieron vueltas y finalmente allí se quedaron. Entonces, lo que nos va a leer María José fue cómo nació Macondo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que de esa forma le daría un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz a un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en los hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los dientes templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vivieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre, nublada, contemplaron la inmensa llanura acuática de la Ciénaga Grande, explayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía, y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron,
a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla. Allí fundaron la aldea. Bueno, así nace Macondo, de una frustrada búsqueda de un lugar hasta donde pudieron, caminaron, donde ya no pudieron, hasta ahí llegaron y decidieron entonces quedarse ahí. Macondo es el nombre de una villa, de un pueblo, en donde ocurren varias de las obras de García Márquez, y Macondo es tal vez el segundo nombre o el apodo con que más se reconoce a Colombia, y es básicamente un lugar donde cualquier cosa puede ocurrir, donde cualquier cosa mágica o real puede ocurrir, donde pasan muchísimas cosas, y probablemente por eso es que se parece más a Colombia. Por su lado, Melquíades es el el gitano con su barba, con su sombrero, que se convierte en la persona que les lleva la ciencia a Macondo, que les muestra que llega el imán, que llega la brújula, que llega, por ejemplo, el telescopio. Lleva el telescopio a Macondo y pone en una esquina a una mujer gitana y en la otra esquina del pueblo pone a la gente a mirar, como hacen algunos astrónomos, a cobrar 1.000 pesos por observar la luna, y ponen y les dice que la ciencia ha derribado las distancias, y es Melquíades la persona que lleva la ciencia y el conocimiento. Y vuelven cada marzo más o menos a visitar a Macondo, cada vez con alguna cosa nueva. La primera de ellas, el imán, que fue la lectura inicial que nos hizo Gabriel García Márquez. Yo creo que también es importante que decir que a la mayoría de los habitantes de Macondo se les hacía muy importante y extraño que los gitanos siempre llegaran a Macondo, pues era un lugar inédito, nadie llegaba ahí y era imposible, todo el mundo se perdía intentando llegar a Macondo. Como ahorita dije, cuando intentaron hacer el camino para sorprender a Riohacha en la Segunda Guerra Civil, eso era absurdo y entonces les parecía muy importantes que Melquíades y su grupo de gitanos sí podían llegar. Y llegaban cada vez con algo nuevo. Ellos cada vez que intentaban salir no lo podían hacer, pero Melquíades siempre, siempre llegaba. Bueno, Gabriel García Márquez, pues no sobra decirlo, es nuestro primer Nobel colombiano, primer Nobel de literatura en 1982, pues es famoso por el realismo mágico, una modalidad de escritura que toma muchas cosas de Faulkner, toma cosas de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, pero muestra cosas que uno creería que no suceden, pero finalmente él mismo acepta dos cosas. Primero, que muchas veces la realidad supera la fantasía, y segundo, que no hay nada que él haya escrito que no tenga un fundamento en la realidad. Entonces, todas las cosas que él ve son una representación de su familia, de su padre, de su abuelo, de su misma esposa y sus hijos, y están representadas de una manera, pues, hermosamente presentada y adornada en su literatura. Muchas obras, el amor, solamente 100 años de soledad se estima que tiene más de 100 millones de obras vendidas a lo largo del mundo, pero tiene muchísimas obras diferentes. Pero él básicamente, también es importante decir, se consideraba más periodista que escritor. A la derecha encuentran ustedes una placa que hay en el lugar donde vivió García Márquez en París, por allá en 1957, cuando cerraron El Espectador y se quedó sin trabajo. Cambió su etiqueta de regreso y vivió unos meses. Y los otros meses los vivió recogiendo y vendiendo periódicos y botellas de vino para poder subsistir. Esa es la historia resumida. En 1982 le dieron el Nobel, se le da por sus novelas e historias cortas, en las cuales lo fantástico y lo real están combinados en un mundo ricamente compuesto de imaginación, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Y ahí lo ven con su versión del frac, su smoking propio del Caribe, el lique lique,
en el momento en que recibió su premio. Entonces, por mucho tiempo yo tuve esta duda de cuáles eran las observaciones que hacía García Márquez. Cuando falleció. Escribí un artículo que tuvo diferentes aceptaciones y rechazos, y finalmente dio la expresión alusión a una cantidad de alusiones que después vamos a ver que se fueron complementando. Hubo un proceso de investigación con diferentes personas, incluyendo médicos, incluyendo a Plinio Apuleyo, a la hermana de Gao, a diferentes personas relacionadas con la literatura, y finalmente eso desencadenó en un libro que tuve la oportunidad de publicar hace 4 años. Ya se acabó la primera edición, quedan muy pocos libros en algunas librerías, pero realmente no, ya esta edición se agotó, y la segunda edición vendrá pues con la historia de Macondo y Melquíades. Pero todo esto nació aquí en esta frase que encontré en 100 años de soledad. Y si Ana María quisiera ayudarme con el dejo todavía que tiene de algo de costeño para que se escuche más parecido, porque en el mismo 100 años de soledad dice García Márquez, del acento de nosotros los cachacos, decía: con el acento triste de las personas que viven allá en el frío. Quisiera que esto se leyera con el acento de las personas que viven de la costa. Ana María, si me colaboras, te agradezco. Pues yo tengo una compañera de colegio aquí conectada que se llama María Clara Noguera, y esa sería la perfecta, Mili, para que lo lea, porque yo ya tengo, pues, ya estoy muy cachaca. No sé. Era lo más cercano que yo encontraba, pero si tenemos algún... Bueno, por el amor de Dios, protestó Amaranta. Fíjese por dónde camina. Eres tú, dijo y Úrsula, lo que está sentada donde no debe ser. La que está sentada donde no debe ser. Para ella era cierto, pero aquel día empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición, y quienes se sentaban en el corredor tenían que ir cambiando de lugar poco a poco sin advertirlo. A partir de entonces, Úrsula no tenía sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en el que se sentaba Amaranta. Imagínense aquí la precesión de los equinoccios y los solsticios. Todo lo que hay. Probablemente ustedes se hayan dado cuenta que en cierta época del año el sol pega en cierto lado y en otra época del año da por el otro lado, que a veces da por una habitación, el otro día va por la sala. La luz que entra por una claraboya a veces alumbra en una pared, pero a veces alumbra en otra pared. Eso lo relata García Márquez específicamente en 100 años de soledad, en una de sus muchas alusiones. Dice, empezó a darse cuenta de algo que nadie había descubierto, y era que en el transcurso del año el sol iba cambiando imperceptiblemente de posición. Y hace otra cosa, que a partir no de la posición del sol, sino de las personas, pueda saber inclusive la fecha y el lugar exacto. Entonces, eso es una astronomía, eso es un avance de astronomía. Siempre que comencé a leer la obra, pero especialmente por aquí, comencé a interés de qué tenía que ver eso con la astronomía. Por eso fui a preguntarle a Plinio Apuleyo y a varias personas, y reciente, pues cada uno me decía que era lo que creía, era lo que pensaba, porque ya había fallecido García Márquez, pero finalmente una persona ya muy cercana a García Márquez me dijo que seguramente si él me hubiera hecho alguna mentira, entonces que no esperara encontrar. Este es otro capítulo que está muy relacionado con la astronomía. Si alguien, María Clara, me decían que estaba conectada María Clara nos quisiera colaborar. Noguera. María Clara, ¿estás por ahí? Ya le abro el micrófono ahí. Ella está ahí. Mili. Sí, ella está conectada, pero no sé si está, digamos... No quiere hablar. Bueno. Exacto, sí, porque ella está ahí, María Clara Noguera, pero no... Listo. Javier Irenarco. Ahí voy. La última de navegación. Hola, Andy. Ahí se escucha bien. Ahí está María Clara. Dale, María Clara. Me haga porque ya está Javier.
Siguiente, ahorita lo hablamos. Siga Javier César No, Zamora. María Clara, que tiene el acento más chévere. ¡Costeño! Ya va a haber opción, ya va a haber opción. Siga Javier César Zamora. Javier. Bueno, la última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca del general, José Palacios oyó que Carreño dijo desde la proa del champán, 7882. ¿De qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. De las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos, convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño, más 2 errantes que pasaron mientras las contaba. La astronomía, la obra de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. Muchísimas gracias, Javier. Miren aquí otro caso muy específico de astronomía en que habla García Márquez. Esto lo escribió García Márquez. Yo no sé, aquí me está pidiendo anotar, pero como no sé manejar esto, corro el riesgo de interrumpir, aquí dice. Miren lo que dice García Márquez. Uno de sus generales está contando estrellas. Y el general Bolívar, que ha escapado en la noche septembrina de su asesinato, estuvo escondido por allá durante la noche con la lluvia, y finalmente coge para el Magdalena y llega a Santa Marta, pero en ese camino van en el champán y en la proa está durmiendo José Palacios y el general Carreño, y dice un número, y Bolívar, como general y jefe, le dice debe ser como 10 veces más. Y el Carreño le responde, dice, no, son las que dije, más 2 errantes que pararon mientras las contaban. Entonces imagínense la tarea de escribir esto en ese momento. A María Clara, ahora sí ya estamos en conexión con María Clara. Bueno, vamos a esperar que se conecte y les voy contando la siguiente historia mientras se conecta María Clara. Cuando diga presente, le doy la palabra. Una obra que se llama Relato de un náufrago, se cuenta la historia de un señor que pertenece a la Armada y están por allá en Alabama haciendo el mantenimiento de su barco. Y su barco dura 2, 3 meses, 6 meses, se va alargando el tiempo. En la hora que se habían demorado tanto que los marineros ya estaban pensando que les iban a tocar casarse con las novias que habían conseguido allá, pero finalmente terminan de hacer la reparación del bote y se vienen cargados de una gran cantidad de cosas, y el bote pues en algunas caramuzas se hunde, y este señor pues sobrevive, y al sobrevivir pues queda flotando en un bote, y en ese bote, ya le doy la palabra a María Clara, y en ese bote pues le pasa una gran cantidad de cosas. Eso sí es para los que se quejan de estar confinados. Les sugiero que lean la obra para ver qué le pasó a ese señor allá en su bote, que está en un salvavidas, en un, ¿cómo se llama? Esta cosa redonda, un flotador, que en esa época eran de corcho, envuelto en cuero. El hombre está flotando ahí y llegan los tiburones a comérselo, pero él les da palo con el remo y se libera, y pasa una gran cantidad de tiempo, pero hay un momento en que se queda observando al cielo y ve la Osa Menor. Como ustedes saben, para los marinos las estrellas son importantes porque las utilizan para saber en dónde están y también para saber hacia dónde quieren ir. Eso se llama navegación astronómica. Si ustedes están en Barranquilla, si nosotros miramos todos hacia el norte y vemos una estrella específica, la vamos a ver a una altura en grados. Si nosotros nos vamos a Barranquilla, allá va a estar unos 5 grados u 8 grados más arriba lo que nos separe. Nosotros podemos saber dónde estamos observando las estrellas. Y lo mismo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el este o hacia el oeste. Si nuestra estrella está
en cierta ubicación y debía estar en cierta otra, significa que sobre la Tierra nos hemos movido ese equivalente en grados y nos podemos ubicar. Esta foto que ven es nuestra, tomada por nosotros de la Osa Mayor, pero lo que encuentra este marinero es la Osa Menor, y esto fue lo que escribió García Márquez de ese marinero. María Clara, ahora sí, si eres tan amable. María Clara. Bueno, toca darle la oportunidad a alguien más. Aquí le damos la oportunidad. ¿Quién quiere participar? José ¿Aló? Vélez. Sí, aló. Cuéntanos, María Clara. Léenos, por favor, este párrafo. Para ver. Aló. Escuchamos. Por favor, si eres tan amable. Bueno. No tiene buen micrófono. Desalinearon. Sí, bueno, listo. O puede ser el internet. Sí, puede ser en internet. Bueno, vamos a darle la palabra a José. María Clara vive cerca de Puerto Colombia, en Barranquilla, y está en Puerto Salgar. Entonces, de pronto puede ser el problema del internet ahí. Sí, de pronto, lastimosamente. Bueno, Carlos, que está levantando la mano allá, ¿qué hay que leer, Carlos? Y hágame el favor y lee esta párrafo que está en la presentación en este momento. Si está amable. Buenas noches, a lo costeño. Por favor. ¡Eso! Carlos, qué chévere. ¿De dónde Esa hablan? noche me costó trabajo encontrar la Osa Menor, perdida en una confusa e interminable marafia de estrellas. Nunca había visto tantas. En toda la extensión del cielo era difícil encontrar un punto vacío, pero desde cuando localicé la Desde esa Osa noche. Menor, no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la Osa Menor. Miren aquí otra constante. Muchísimas gracias, Carlos. Se oye muy bajito, se escucha muy bajito. Otra constante aquí es que costó trabajo encontrar la Osa Menor porque estaba en una confusa e interminable marafia de estrellas. Marafia es una palabra, México es una palabra utilizada en México que habla de una gran cantidad y un revuelto de estrellas. Había muchísimas y eso a veces nos pasa también a los que vamos a hacer las observaciones cuando llega uno y ve tantas estrellas que le cuesta trabajo identificar las constelaciones. Pero eso le pasó a este señor. Decía, había tantas que era difícil encontrar un punto vacío. Exagerado como siempre nuestro amigo Gabriel García Márquez. Dice, pero desde cuando localizó la Osa Menor no se atrevía a mirar a... Imagínense, era la único conocido en ese confinamiento que estaba en un lugar gigantesco, pero lo único que recordaba era la Osa Menor. Y la recordaba porque cuando su entrenamiento de marinos en la escuela de Barranquilla, creo que es, pues se la enseñaron, pero después cuando estaban en Cartagena, ya en su trabajo formal, así la veían siempre que se iban de rumba y después iban al malecón y allá terminaban de tomarse algunos tragos y veían la Osa Menor. Cuando lean la obra completa, nuevamente van a encontrar esta observación relacionada. Pero en el fondo, miren también a García Márquez, que está hablando otra vez de astronomía, está hablando de astronomía de posición,
Está hablando de grandes cantidades de estrellas, de constelaciones y de cómo están relacionadas con la vida. Siguen siendo alusiones hasta el momento, pero vamos construyendo la historia. Porque García Márquez, si bien era novelista, sobre todo era periodista. Y en alguna parte escribió que, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes lean El General en su laberinto, van a encontrar en varias expresiones que estaba la luna llena, o que era luna nueva, o que la luna estaba en creciente. Pues resulta que eso no lo hizo, como era una novela histórica, y él además era periodista y muy apegado a la verdad, escribió: a solicitud mía, el geógrafo Blaston Oliva y el astrónomo Jorge Pérez Doval de la Academia de Ciencias de Cuba, pues de Cuba tenía que ser, hicieron el inventario de las noches de luna llena en los primeros 30 años del siglo pasado. Miren que detrás de esas alusiones, el autor también trata de encontrar algún tipo de fundamentación científica que no lo vaya a rebatir posteriormente. Imagínense uno decir que una luna llena, o por ejemplo, si en alguna obra militar alguien escribía que era una marcha en Vietnam bajo la luna llena, pues es imposible que un ejército se exponga a la luna llena, puesto que queda absolutamente visible. Los que han ido a una luna llena, pues se van a dar cuenta que uno puede caminar como si fuera de día sin utilizar linternas, y que de hecho la luna llena es el peor momento para ir a hacer astronomía. Entonces, esto quiero denotar con esta diapositiva que ya está con algún fundamento científico la obra y las aseveraciones que acerca de la astronomía. Pero cuando, vamos a verlo más adelante, en Náufragos Siderales resulta que García Márquez escribe un artículo sobre una nave rusa que tiene problemas en el espacio y se corre el riesgo de que el astronauta se muera. De hecho, creo que hay 2 astronautas y la posibilidad de una nave Soyuz es ir a rescatar a uno y otra Soyuz otro, pero en ese momento se estaba acabando la Unión Soviética. Y él escribe un artículo completo que se llama Náufragos Siderales. Les sugiero que lo busquen, o si alguien está interesado en la obra, pues miren la forma de leerlo. Pero describe: debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que no sobrevivirán. Aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Aquí está esa botella de náufrago sideral, salió unos años después de que él escribiera eso. En el Voyager, esa nave Voyager que ya abandonó hace rato el sistema solar, llevaba un disco en donde se grababa este mensaje que pueden ver abajo a la izquierda. En la parte pues más notoria está un hombre y una mujer desnudos, con sus tamaños relativos aproximados. Muestra la nave espacial para mostrar cuál es el tamaño de la nave y de los hombres. Muestra la ubicación del Sol con respecto a las estrellas principales, el átomo de hidrógeno y también los planetas del sistema solar. Miren que muestra al Sol y a los planetas, y muestra que de Mercurio, Venus, Tierra, de ese tercer planetica, sale la nave en la que algún día van a encontrar esa botella de náufragos siderales. Es la historia, digamos, de qué era lo que iba en ese Voyager y cómo estaba conectado. Sin embargo, aquí Gabriel García Márquez escribió otro artículo para el periódico El País, que se llamó 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor. Era un capítulo de exobiología o de astrobiología, donde decía que era el humano ya había ido al Sol, a Mercurio, a Venus, a la Tierra, y no había encontrado vida. Entonces, en ese artículo, de pronto lo vemos más adelante, describe a Júpiter de una manera cualitativa, y de esta manera lo describe. Júpiter, 317 veces más grande que la Tierra, es un búho gigantesco con 200 grados bajo cero. Después de la fructífera exploración de Saturno, solo nos falta conocer a Urano, Neptuno y Plutón,
los 3 ancianos solitarios de los suburbios solares, cuyas órbitas son tan desmesuradas que el último de ellos se demora más de 248 años de los nuestros para terminar una vuelta. Miren ustedes este tipo de divulgación que hace. En alguna de sus obras dice García Márquez que los niños deberían leer más libros y no estar en la televisión aprendiendo formas falsificadas de la ciencia. Pero lo que está diciendo, mire, Júpiter es 317 veces más grande que la Tierra, una manera súper sencilla de explicar el planeta. Un planeta que cuando se formó el sistema solar, el Sol se tomó el 99.9% de toda la masa del Sol. Pero de lo que quedó, de ese 0.1%, de lo que quedó, justo entró la llamada, de lo que quedó de ese 0.1%, el 99% se lo cogió Júpiter y es 317 veces más grande que la Tierra y está a 200 grados bajo cero. Entonces, imagínense los mensajes que manda él. Pero también hace en ese mismo artículo una expresión acerca de cuáles serían los verdaderos extraterrestres. Entonces, en ese mismo artículo escribió García Márquez. Tal vez, al cabo de tantos milenios de fantasías mezquinas, empecemos a comprender que los aborígenes de los otros planetas no pueden estar donde tantos los buscamos, porque están aquí desde mucho antes que nosotros. Son los microbios. Miren que García Márquez propone que probablemente los aborígenes de otros mundos van a ser los microbios. La primera alerta fue con un meteorito que encontraron en la Antártida, un meteorito marciano, y que aparentemente tenía vida microbiana. Después no se pudo confirmar eso y se cree que la muestra se contaminó. Pero muy probablemente, como lo dice García Márquez, la vida microbiana es tal vez la primera que se desarrolla. Nosotros en la imagen podemos ver un animalito que puede tener medio milímetro o 0.1 milímetro. Se llama el tardígrado. Este es un insecto muy pequeño, lo llaman también los osos. Y estos han logrado sobrevivir a menos 273 grados, han logrado sobrevivir a 300 grados centígrados, han sobrevivido a los vacíos interestelares del espacio, han sobrevivido también a altísimas presiones, han sobrevivido a radiaciones ionizantes y a una característica: entrar en una hibernación y con una gotica de agua 10 años después vuelven y despiertan. Este es un ejemplo de los posibles habitantes que se encuentren en algún momento en el espacio. Pero increíblemente, yo no sé si una de las charlas que tuve la oportunidad de hacer, alguien me mencionó el eclipse del otoño del patriarca. Resulta que yo nunca terminé de leer el otoño del patriarca porque era muy largo. Había párrafos de 3 páginas. Entonces, pero cuando ya se presentó esta situación, encontré que básicamente la novela gira alrededor de un amor y ese amor gira alrededor de un amor que no se da durante un eclipse total de sol. Y el eclipse lo nombra 17 veces la obra. Entonces, este dictador ordena prácticamente que haya eclipse para convencer a su amada. Y lo que voy a leerles es exactamente eso. Voy a tratar de hacerlo seguir. Dice: atorado por el recuerdo de la brasa de la mano de Manuela Sánchez en su mano, soñando con vivir de nuevo aquel instante feliz, aunque se torciera el rumbo de la naturaleza y se estropeara el universo, deseándolo con tanta intensidad que terminó por suplicar a sus astrónomos que le inventaran un cometa de pirotecnia, un lucero fugaz, un dragón de candela, algo sideral, que fuera lo bastante terrorífico para causarle vértigo de eternidad a una mujer hermosa.
pero lo único que pudieron encontrar en sus cálculos fue un eclipse total de sol para el miércoles de la semana próxima a las 4 de la tarde, mi general. Y él aceptó, de acuerdo. Y fue una noche tan verídica a pleno día que se encendieron las estrellas, se marchitaron las flores, las gallinas se recogieron y se sobrecogieron los animales de mejor instinto premonitorio. Mientras él aspiraba el aliento crepuscular de Manuela Sánchez, que se le iba volviendo nocturno a medida que la rosa languidecía en su mano por el engaño de las sombras. Ahí lo tienes, reina, le dijo, es tu eclipse. Pero Manuela Sánchez no contestó, no le tocó la mano, no respiraba. Parecía tan irreal que él no pudo soportar el anhelo y extendió la mano en la oscuridad para tocar su mano. Pero no la encontró. La buscó con la yema de los dedos en el sitio donde había estado su olor, pero tampoco la encontró. Siguió buscándola con las dos manos por la casa enorme, braceando con los ojos abiertos de sonámbulo en las tinieblas, preguntándose dolorido, ¿dónde estarás, Manuela Sánchez, de mi desventura que te busco y no te encuentro? En la noche desventurada de tu eclipse. ¿Dónde estará tu mano inclemente? ¿Dónde tu rosa? Nadaba como un buzo extraviado en un estanque de aguas invisibles, en cuyos aposentos se encontraba flotando las langostas prehistóricas de los galvanómetros, los cangrejos de los relojes de música. Entonces, aquí traté de subir la voz en algún momento, pero esta obra habla de un eclipse, de cómo se puede producir un eclipse y de muchas de las cosas que pasan durante un eclipse total de sol. Se hace de noche, la rosa, inclusive la rosa se marchita temporalmente como hacen las plantas en la noche que entran en un descanso para despertar de día, pero también las flores, los animales, se ven las estrellas y se ven los planetas a plena luz del día. Todo eso ocurre durante un eclipse y todo eso es el intento que hace el dictador de una isla tropical por tratar de enamorar a Manuela Sánchez, que cuando él está en la mitad del eclipse la búsqueda y ella se ha ido y dura el resto de la novela buscándola. Entonces, la idea de nosotros era originalmente promover que el nombre de García Márquez quedara en el espacio, y en 1986 pues ocurrió algo parecido. La nave viajero encontró 11 lunas nuevas en Urano y a todas ellas les pusieron nombres de personajes de Shakespeare. Ahí van a encontrar los nombres, no se los digo primero para no equivocarme, pero para segundo dejarles las tareas de cuáles son las lunas que encontró Viajero, el Viajero 2 en Urano, y cuáles eran los nombres de los personajes de qué obras de Shakespeare. Entonces esa era la propuesta. La idea era que García Márquez también dijo, cuando el hombre llegó a la luna, también publicó un artículo a los 20 años de que el hombre era llegado a la luna, ¿sí? Y hacía una referencia también a la llegada del hombre a la luna, y él decía que eso iba a ser tan común muy pronto, que de hecho dijo, yo experimenté una emoción indefinible que debía estar destinada a mi primer desembarco en la luna. No solamente decía que quería llegar a la luna, sino que probablemente lo iba a hacer varias veces. García Márquez, eso fue en 1979. Todo esto para llegar a la historia del nombre del exoplaneta colombiano. Aquí, pues las noticias planetarias de Medellín. Esta imagen robada está del colegio Abraham Maslow, aquí en Cundinamarca, al norte de Bogotá, en donde hicieron el ejercicio de ponerle nombre planeta y a una estrella. Pero lo que decía anteriormente José es importante. No es el primer nombre que tenemos en el espacio. A ver si tenemos. Mira, aquí me faltan dos. El primero es Venus. Venus tiene una corona que se llama Bachue. Por otro lado, en una luna que se llama en Júpiter, que ha demostrado su actividad volcánica, también hay pues un accidente geográfico, por decirlo así, que realmente sería geográfico, que se llama Bochica. Todos los nombres de Venus son nombres de mujeres. Entonces está Cleopatra, está una cantidad, y está Bachue. En
está Bochica. Bochica, porque Bochica está relacionado con fenómenos relacionados con la geología. Y Bochica fue la deidad muisca que rompió las piedras en el salto de Tequendama para que se desinundara Bogotá y generó el salto de Tequendama. Y a la derecha una foto del astronauta Bob Spinger, tomada hace unos años, que tuvo la oportunidad de estar en un lanzamiento, y señalando el cráter colombiano Julio Garavito. Para los que vean, bueno, ya hoy no usamos, cada vez usamos menos los billetes, pero en este caso el billete de 20.000 era un billete en honor a Julio Garavito. Y en ese billete estaba por un lado la Tierra vista desde la Luna y por el otro lado la Luna vista desde la Tierra. Y Garavito hizo un trabajo muy importante que en su momento pues no fue ni reconocido ni tan publicitado, pero se llamaba Fórmulas Definitivas para el Cálculo del Movimiento de la Luna. Y por eso Garavito fue seleccionado para tener un cráter en lo que es la cara no visible, un cráter compuesto. Entonces esos nombres ya existían, más que nombró anteriormente José, de un asteroide. Entonces aquí están algunas representaciones también de Ana Milena Castro. Solicita anotar, no sé, voy a probar aquí para ver qué es esto, contarle y no se me caiga la llamada, pero es Ana Milena, no sé qué vaya a hacer, pero listo. Bueno, la alquimia fue otro de los aportes que tuvo Melquíades a José Arcadio. José Arcadio era una persona muy pila, muy organizador, un urbanista. Vamos a leer por qué era urbanista José Arcadio Buendía. ¿Cómo era Macondo? José Arcadio Buendía, el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de todas podían llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Por favor, una aldea diseñada con un criterio astronómico. A todas las casas les llegaba la misma luz del sol. Y a todas las casas les tomaba la misma distancia para ir a coger agua del río. Muchas gracias, Javier, por la noticia que me estaba haciendo. Bueno, aquí no sé qué debo hacer para seguir adelante, pero esa flechita aquí José, ya se nos va agotando el tiempo. ya estamos cerrando, pero no sé es cómo Bueno, Ana Milena Castro puede anotar, pero quedé aquí perdido porque no puede, puede anotar, pero yo no puedo avanzar. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Listo, ¿no estoy viendo la presentación otra vez? Bueno, Melquíades llevó la alquimia, le llevó instrumentos, sextantes, astrolabios, le permitió a José Arcadio encontrar que la Tierra era redonda. En 100 años de soledad él hace una serie de estudios y finalmente dice la Tierra es redonda como una naranja. Otra cosa es que era muy persistente porque su esposa, en un rapto de cólera, cogió el astrolabio que le había vendido o regalado Melquíades y lo lanzó lejos, y él volvió y lo armó para poderlo comprobar que la Tierra era redonda. Entonces esta estrella que se le asignó a Colombia es la HD 93083 y su planeta es el HD 93083b, que ahora tienen sus nombres Macondo y Melquíades en una constelación que se llama Amplia o la máquina neumática, y que es visible hacia el sur y que se puede observar fácilmente con binocular. Esta es una foto del catálogo, pues realmente se ve la estrella, pero es difícil identificar el planeta.
el planeta fue descubierto desde el observatorio de la Silla. Aquí podemos ver el gran telescopio donde está un instrumento que se llama HARPS, HARBP, que es el High Accuracy Velocity Planet Searcher. Ese fue el instrumento que desarrolló Didier Queloz, discúlpame, fue el instrumento que ¿Es un desarrolló Didier telescopio? Queloz, señor. En la ¿Dónde queda Silla, un telescopio? Ah, en la Chile. Silla, en La Serena, al norte de La Serena de Chile, como 2 o 3 horas al norte de La Serena, está el observatorio de la Silla. Y aquí están los autores de la charla y su familia, y recibidos allá por una amiga de la Agencia Espacial Europea. Aquí están los nombres. ¿Quiénes pusieron el nombre? El nombre en Colombia lo puso Karina Sepúlveda y sus estudiantes del Club de Astronomía, Abraham Maslow. Aquí están los nombres de Macondo y Melquiades. Esta es la imagen provisional de la Unión Astronómica Internacional donde hizo el anuncio. Este fue el evento en el planetario en donde está el profesor Caicedo, el que está bien a la derecha. Y aquí están el profesor y la profesora, que fueron los líderes del esfuerzo. Y aquí está Karina Sepúlveda, que compañera también, ella fue también compañera de Astronomía Agra, y donde se está viendo hoy en día pues la máquina neumática y el lugar en donde se ve el cometa. O sea, al sur de la constelación del Cuervo y el cráter, y al norte de la vela van a encontrar la máquina neumática. Y con este pequeño resumen de toda la conferencia, que está haciendo súper rápido, les quiero agradecer su atención a esta charla del día de hoy. Espero que hayan obtenido algunos conocimientos adicionales con respecto a exoplanetas, a la obra de García Márquez, y que de pronto, cuando tengan disponible la segunda edición, puedan ser sus lectores. Si hay alguna pregunta, con el mayor gusto la respondo. Ana María. ¿Puedo preguntar? Claro, sí, señor. Si uno quiere ver ese exoplaneta, ¿hacia dónde debería dirigir la mirada? ¿Hacia qué constelación en la noche? No, No, puede que no verlo porque no contamos con el instrumento óptico, pero digamos, como para ubicarse mentalmente hacia qué parte del firmamento puede estar ubicado. Voy a tratar de llegar rápido a la última diapositiva en donde mostramos con algún... Un segundito. Pues con una carta celeste puede orientar su observación hacia las constelaciones del cráter y el Cuervo. Va a encontrar hacia el sur la máquina neumática. Si encuentra el cráter y el Cuervo y la vela, que son las que le estoy mostrando aquí, entonces más o menos entre ese triángulo debe encontrar la estrella. La estrella es de magnitud 8.3. Uno puede ver a simple vista por ahí esa magnitud 7, pero con unos binoculares o un telescopio la encuentra fácilmente observando hacia el sur entre la vela y el cráter y el Cuervo. Gracias, Javier. Muchas gracias por el comentario también, Felipe. No, gracias a usted. Felipe, ¿tenía pregunta? Estoy haciendo todo lo que puedo. Bueno, ¿alguna otra pregunta por que quieran y que de pronto podamos responder? José, muchas gracias. Excelente la conferencia, como todas las tuyas. Bueno, nos tuviste aquí bien distraídos durante un buen rato y aprendimos muchísimo en el día de hoy. Bueno, muy amables a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan a María José. Buenísimo. Viendo un poquito más también. Muchas gracias, muy interesante la conferencia, estoy muy agradecida, todo salió excelente. La lectura de la niña me pareció muy emocionante. Ay, sí. Muchas gracias, muy amable. Espectacular, María José. Muchas gracias. En la siguiente charla, en la de Descubriendo la Luna con mi papá, tiene mayor protagonismo porque
Ya soy el que pasa las diapositivas. Esa charla está programada para finales de mayo. Yo les estaré avisando con Sí, Ana tiempo para María, te estar. quería, Ana María, te quería comentar precisamente eso, invitarlos a todos a la próxima conferencia del 5 de mayo y las que tenemos programadas de ahí en adelante. Claro que sí. La próxima conferencia, la del 5 de mayo, es la de José Roberto Vélez sobre nuestro planeta, moribundo planeta. Y después el 12 de mayo es la mía, sobre constelaciones, mitos y leyendas del cielo, los animales fantásticos. Y después viene la de José y María José. Nosotros les estaremos mandando toda la información con su debido tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables y feliz noche. Gracias, Muchas feliz noche. José Antonio, Muchas muchísimas gracias gracias. así en nombre del grupo de Argonautas y en nombre de Uniandinos. Muchísimas gracias por tu conferencia. Feliz Encantado, noche muchas a todos y gracias. a todas. Hasta luego. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Carmen. Chao, Anita. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.